Normalmente cuando nosotros administramos una red y vamos agregando nuevas máquinas y nuevos servidores al dominio, no utilizamos un esquema de nombres predeterminado. Simplemente vamos poniéndole los nombres conforme se nos van ocurriendo. Algunos clientes, por ejemplo, utilizan nombres de planetas, otros usan nombres de galaxias. Hay otro cliente que es una fábrica de pinturas y le pone los nombres, cada uno de los nombres de las pinturas. Y cuando uno llega a administrar una red de estas es muy complicado saber, por ejemplo, que aquí el servidor K100 es un servidor de controlador de dominio, que el T305 es un servidor de Exchange. Aquí yo busqué en internet varios ejemplos de entorno de red y estas fueron las imágenes que encontré. Aquí se alcanza a ver los ejemplos que uno ve en las empresas que uno visita, donde se les pone cualquier nombre, las máquinas van creciendo y conforme vamos teniendo más y más estaciones se hace mucho más difícil de administrar. Nosotros en el laboratorio vamos a crear una red que va a contar con dos sucursales cuando veamos ya la parte de infraestructura avanzada. Quiere decir que debemos definir un estándar de nombres que nos permite identificar a qué sucursal pertenece cada máquina. Si nosotros, por ejemplo, usamos algo así, vamos poniéndole Cassiopeia, Apolo, esos tipos de nombres, vamos a llegar a un momento en que se nos acaban los nombres y vamos a empezar a usar una mezcla de nombres o simplemente vamos a tener un desorden en la red de nombres diferentes. Aquí nosotros esta es la infraestructura que vamos a tener cuando terminemos los laboratorios. Si vemos tenemos una sucursal, tenemos aquí otra sucursal, van a estar conectadas mediante un VPN, pero imaginémonos el caso que existieran 30 sucursales, 40 sucursales, una en cada país y tenemos que tener un orden para ponerle a los servidores los nombres. Pasándonos aquí hay un documento que ustedes se van a encontrar en la parte de descargas de este video. En este video están definidos los estándares de nombres que vamos a usar para el curso. Nosotros estamos diciendo que todos los servidores del dominio serán nombrados de acuerdo al siguiente formato. Vamos a tener 4 letras, vamos a tener un guión, vamos a tener luego la FFF y luego la SS. Aquí vemos entonces PP, que es esto que hay aquí al principio, significa país. Vamos a usar dos caracteres alfabéticos basados en el estándar ISO 3166-1 Alfa 2, que es un estándar internacional de nomenclatura de países. Las CC corresponden a dos caracteres alfabéticos que representan la ciudad. Por ejemplo, MD sería Medellín, BS sería Buenos Aires, SJ sería San José. Luego vamos a tener un guión que nos está separando la parte de ubicación, que son estos primeros 4 caracteres, y luego vamos a tener un máximo de 4 caracteres, o sea, de 2 a 4 caracteres alfabéticos según el rol del servidor. Por ejemplo, DC para un controlador de dominio, SQL para un servidor de SQL, Exchange, ED que sería para un Exchange Edge Server y Web para un servidor web. Esos son algunos de los ejemplos. Y posteriormente, si tenemos más de un servidor, vamos a usar una secuencia numérica de 2 caracteres para identificar servidores con los mismos roles. Vamos a empezar desde el 01 hasta el 99. En este caso, vamos a ver aquí, dice que se usarán guiones entre los campos relacionados con la ubicación y los códigos de función para facilitar su lectura de los nombres de servidores. Quiere decir que cuando nosotros entremos al entorno de red o a ver todos los servidores que hay en la red, vamos a tener los primeros 4 caracteres que nos van a indicar la ubicación del servidor y el resto que está después del guión nos van a indicar su rol. Aquí vemos una lista de los países según el estándar que vamos a usar, este ISO. Aquí están para que la puedan utilizar, donde tenemos Afganistán SAF, Alabama, Algeria, aquí tenemos todos los países listados, Perú, Panamá, aquí están todos. Estos serían según el país donde está ubicada la máquina. Aquí estamos hablando de un escenario donde tenemos ubicaciones geográficas en diferentes países. Aquí en la siguiente tabla estamos viendo los códigos de función.
Dijimos que era de 2 a 4 caracteres según la función del servidor. Aquí doy unos ejemplos. Esta lista ustedes la pueden agregar más nombres. Tenemos por ejemplo app, que sería para un servidor de aplicaciones, BAK o back, que sería para un servidor de backup, DC para un controlador de dominio, EX para un Exchange server, y para la parte externa vamos a usar al final del laboratorio un Edge Transport, que sería un servidor con el código EXED. Tenemos un file server, tenemos un file and print server, firewall, un servidor de administración, management, servidor de SQL, servidor de software update services, servidor de antivirus, servidor web. Aquí nuevamente es para que la modifiquen según las necesidades de su entorno. Aquí vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, si tenemos una máquina en Colombia, en la ciudad de Medellín, y es el segundo controlador de dominio, este sería el nombre que vamos a usar. Entonces tenemos aquí CO de Colombia, MD Medellín, luego tenemos un guión que lo separa y sabemos que es un controlador de dominio y que es el segundo controlador de dominio que existe en esa ciudad. Acá vemos otro ejemplo. Esto sería AR Argentina, BS Buenos Aires, luego tenemos el guión, tenemos FW Firewall y el primer firewall que existe en la ciudad de Buenos Aires. Hay unas notas aquí importantes que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a asignar nombres a las estaciones y a los servidores. Hay unos caracteres que no están permitidos en los nombres NetBIOS de los servidores y las estaciones. No podemos poner un nombre que incluya un backslash, que incluya un slash, que incluya dos puntos, asterisco, signo de interrogación, comillas, menor que, mayor que, barra vertical. Y Windows 2000 no permite nombres de máquinas que sean solo números. Si hay una máquina que le vamos a poner 0001, si tenemos máquinas con Windows 2000, esto no va a estar permitido. También tenemos el mínimo de caracteres que podemos usar es 1, obviamente, y el máximo de caracteres recomendado para nombres NetBIOS es que usemos máximo 15. Según esta información, vamos entonces a pasarnos aquí a ver cuál es el escenario que vamos a tener en nuestras sucursales. Nosotros vamos a tener, según esta topología, tenemos aquí la oficina que está en Buenos Aires, Argentina, y tenemos aquí otra oficina que está en Medellín, Colombia. Si me paso aquí a las sucursales, tengo que, entonces la oficina principal va a usar para todos sus servidores como principio de nombres COMD, y la sucursal que está en Buenos Aires, Argentina, va a usar como nomenclatura de nombres ARBS. Vámonos aquí entonces ya a asignarle los nombres a los servidores que vamos a utilizar para el laboratorio. Aquí no están todos los servidores que vamos a usar, pero con estos que les pongamos el nombre vamos a podernos dar una idea de cómo vamos a llamar los demás servidores. Aquí yo ya le puse el nombre al primero. En este caso, este servidor se llama CO porque está en Colombia, MD está en Medellín, DC01. Este va a ser nuestro primer controlador de dominio que vamos a instalar. Luego tenemos este servidor de Exchange Server 2010. Este servidor, ¿dónde va a estar ubicado? Estaría ubicado en Colombia, Medellín, guión, y ahora vamos a poner el rol. Esto sería EX01. Ya tenemos ese nombre. Ahora vamos a tener el forefront, que en este caso sería un firewall. Está en la misma ubicación, CO en la misma ciudad, MD, FW de firewall y 01. Si quisieran que en vez de firewall fuera forefront, pueden poner aquí FF. Pero en este caso estamos diciendo que va a ser FW para especificar un firewall. Vámonos ahora a la oficina que está en Buenos Aires, y aquí el Active Directory se llamaría en este caso AR de Argentina, BS de Buenos Aires, guión, y vamos a definir el rol que este sería DC01. Luego vamos a tener también un forefront instalado en la oficina de Buenos Aires, estaría en el mismo país, Argentina, Buenos Aires, guión, FW01.
De esta manera, cuando nosotros vayamos al entorno de red, lo que vamos a ver no es esto, sino que vamos a ver nombres que van a tener alguna lógica. Más adelante, cuando empecemos a instalar y a configurar la parte de Active Directory, vamos a ver qué esquemas de nombres vamos a usar para las máquinas del dominio. Aquí también reglas importantes que debemos seguir con el fin de tener un entorno que sea organizado y que si llega otro administrador después de nosotros puedas entender fácilmente cuál es el rol de cada servidor.